saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Los deportes extremos o de aventura se han caracterizado porque al practicarlos hay cierto riesgo. Se libera adrenalina, son de gran exigencia física y mental, proponen controlar y superar los miedos. Antioquia se ha convertido en un destino atractivo para estas experiencias por la diversidad de climas, montañas, cañones y ríos. Atrae tanta atención que algunos le llaman turismo del deporte. La televisión, por su riqueza en imágenes y movimientos, los ha venido dando a conocer poco a poco. Esta es una transmisión que hacemos en directo. Hay que hacer una gran diferencia entre lo que son los deportes extremos y lo que son los deportes de aventura. Y para eso pues hay que definir como tal el deporte extremo. Digamos que el nacimiento de los deportes extremos vienen desde la época de los hermanos Wright, cuando crearon o hicieron los primeros experimentos con la invención de los aviones, y con Thomas Alva Edison, quien también experimentó de alguna manera con una bicicleta estática sobre una cuerda, y digamos que ahí empezó a generarse una primera tendencia de lo que son actualmente los deportes extremos. La categorización de un deporte extremo está limitada por el riesgo y poner en peligro de cierta manera la condición física de una persona que es la que la practica. Si bien la mayoría de los deportes se practican al aire libre, pues una de las características de los deportes extremos es que es al aire libre y adicionalmente a ello que tiene un cierto riesgo para la condición física de la persona. Disciplinas como el parapentismo, el torrentismo, el canopy, el bungee, el BMX de cierta manera, son categorizados como deportes extremos. No hacen parte estas disciplinas de los ciclos olímpicos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El muro de escalada está siendo analizada por el deporte olímpico y por el Comité Olímpico Internacional para entrar como deporte de exhibición en las próximas Olimpiadas. Entonces, los deportes extremos o deportes de aventura están comenzando a abrirse camino dentro de la estructura de los deportes tradicionales que comúnmente conoce la gente. Los deportes extremos y de aventura han cogido una fuerza enorme en Antioquia y en Colombia. En Antioquia, pues, por sus riquezas en montañas, en aguas y en escenarios, son muy apropiados para practicarlos. Y por eso algunas empresas operadoras de este sistema o de esta modalidad se han interesado en abrir el abanico de opciones para que la gente los practique, tanto para turistas extranjeros como para locales. Esto en cuanto a los deportes de aventura. Los deportes extremos o los deportes urbanos también han tenido un auge, sobre todo en los diferentes barrios. Ahora con el apoyo de las entidades gubernamentales como INDER, Indeportes, que han construido escenarios como skateparks, otros para la práctica de deportes no convencionales como el Ultimate, pues también se han visto en un auge. En los barrios vemos muchos jóvenes practicando skate, es una modalidad, es un hito que se metió dentro de los deportistas urbanos y pues también se combina con otras culturas como el hip hop o como algunas demostraciones de baile. Desde las transmisiones especiales, creo que Teleantioquia ha hecho muchas cosas a lo largo de los años. El año anterior hicimos una transmisión de salto base desde el Peñón de Guatapé, creo que fue muy interesante, son muy visuales, son deportes que perfectamente para la televisión son muy atractivos por toda la vistosidad, por los personajes, por lo fuera de común, entonces creo que en ese sentido son muy llamativos. Hemos hecho otras previamente, como el clásico, el colombiano, con downhill, con deportes
bien llamativos, bien extremos, bien arriesgados. Desde el noticiero tenemos las puertas abiertas siempre también. Desde el noticiero no tenemos un veto a ningún deporte, antes por el contrario nos gusta diversificar con distintas manifestaciones deportivas. Entonces, en la medida que haya grandes eventos, que se generen noticia, en esa medida nosotros estamos abriendo las puertas para abordar también los deportes extremos. El Vans Waffle Series convocó a lo mejor de la ciudad y el país para brindar un gran espectáculo en el que hasta un niño de 14 años mostró su talento. Igual yo es como primera vez que compito en algo tan grande. En Saberte Ver quisimos ampliar el panorama sobre los deportes extremos. Preguntamos qué tan visibles son en la televisión y para eso consultamos con periodistas, deportistas y un docente. Además escogimos 3 actividades: el salto a doble cuerda, el parapentismo y el skate como algunas de las tendencias deportivas y de entretenimiento, sin dejar de insistir en la responsabilidad con que se deben practicar. Practico este deporte ya hace más o menos 10 años. Empecé desde los 9 años en esta escena y empecé a practicarlo profesionalmente hace más o menos 5 años. En mi caso fue con un entrenador, pero el skateboarding es de estar en la calle, de estar experimentando, de estar buscando nuevas experiencias y nuevas cosas. Le preguntamos a Camilo si siente que existen mitos o estereotipos frente al skate. Este es un deporte más urbano y nos contará por qué es considerado un deporte extremo. Por el riesgo que hay al practicarlo. Por ejemplo, en la calle no se practica con casco ni con rodillera, o sea, nada de protección. Todo el tiempo estás vos como a lo que vaya a pasar. Esta escena la practican gente de todo tipo, entonces puedes encontrar desde el que mejor se viste hasta el que se viste con los pantalones rotos, que no le importa. O sea, este deporte es de diversión y ya. O sea, es el que quiera divertirse, el que le guste pasar bueno, el que le guste experimentar. ¿Qué tan visible es este deporte en los medios de comunicación? ¿Y cómo está Medellín y Antioquia en la práctica del skate? ¿Qué tantos escenarios deportivos existen y cuál ha sido la acogida de la gente? En este momento está cogiendo mucha fuerza y los medios de comunicación, al darse cuenta que está cogiendo fuerza, le están haciendo un poquito más de énfasis. Pero eso es últimamente. Normalmente no se le hacía como mucha fuerza porque no era como tan deporte, sino que lo veían como unos niños ahí montando en patineta. Ya se está volviendo algo mucho más profesional, ya están pasando muchas más cosas en Latinoamérica y esto ha ayudado mucho en el crecimiento de él. En Colombia, Medellín es lo mejor para el skateboarding, o sea, es donde más escenarios deportivos tenemos, donde más apoyo hay. Por ejemplo, o sea, somos muy pocos y hay demasiado, porque por ejemplo en Bogotá son el triple o más de skaters y tienen en todo Bogotá 4 o 5 skateparks. Acá contamos con más o menos 3 escenarios para practicar el deporte. Vale. Lo que más disfruto es que cuando hago eso me olvido de todo, o sea, estoy como en una meditación y estoy disfrutando todo el tiempo, no pienso en nadie más ni en nada más cuando estoy haciendo esto. Cuando estoy estresado salgo a patinar y no pienso en nada más, esta es mi pasión. He competido en muchos países, gané una de las competencias más importantes a nivel latinoamericano, que fue en Panamá. He ganado varias competencias acá en Medellín, en Colombia. Hace poco llegué de un viaje de Los Ángeles que estuve haciendo unos videos con la página más importante a nivel de skateboarding. En la década de los 90 hubo un boom de los deportes extremos y al ver que atraía gran cantidad de público, la televisión fue mostrando y explicando otras prácticas diferentes a los deportes tradicionales. Sin embargo, aún existen algunos mitos o estereotipos que los medios de comunicación pueden ayudar a despejar si se muestran con pedagogía y responsabilidad. Más que estereotipizar a las personas que trabajan o que practican este tipo de disciplinas,
Yo pienso que la relación es más porque las personas jóvenes son las que se acostumbran a practicar este tipo de deportes. Son personas que se salen del molde, que cambian su característica, que normalmente tienen tatuajes, que tienen piercing, que utilizan cabello largo, bueno, tienen unas características muy distintas a lo tradicional. Y digamos, el común de la gente, la comunidad en general, los caracteriza de una manera porque se salen del molde de lo que son las disciplinas tradicionales como el baloncesto, el fútbol, el ciclismo y las que normalmente conocemos. Es como el reto, es como las ganas de superarse, ¿sí me entiendes? De ganarle a otros. Es probable que tengan estigmas, pero desde los medios de comunicación no los tenemos. Creo que los tratamos igual, hay una balanza para ellos y en esa medida pues nosotros como periodistas no los estigmatizamos. También para nosotros son héroes en la medida que hayan visitado eventos nacionales o internacionales, en la medida que hayan tenido que contar, en esa medida nosotros pues también los tratamos de buena manera. La única mujer partícipe de esta válida mundial de salto base. Teleantioquia en los últimos años se ha caracterizado por abrirle espacio a este tipo de escenarios, a este tipo de programas. Desde hace más o menos unos 10 años en el caso de Extremo Deportivo, que empezó con este tipo de modalidades, es muy interesante tanto para el televidente como para los que practican y para las empresas operadoras. ¿Por qué? Porque se abre el abanico y pues permite un desarrollo en esta actividad. Yo diría que los medios de comunicación deben ser aliados no exclusivamente de los deportes extremos o de aventura, sino en términos generales del deporte. Desafortunadamente, solamente cuando se presentan los grandes triunfos de los deportistas importantes es cuando los medios de comunicación salen a reclamar esa posición importante dentro del espectro general de lo que tiene que ser la información para la comunidad. No solamente de los deportes extremos o de aventura, los medios de comunicación están un poquitico, digamos, han abandonado un poco el cubrimiento de este tipo de disciplinas. Yo pensaría que los medios alternativos han ido buscando un poco ese espacio que otras actividades no han reclamado y esto lo han hecho a través de la conjunción, por ejemplo, de deporte extremo de aventura y redes sociales. Generalmente los deportes tradicionales no están muy vinculados, digamos, como a las redes y a lo que implica, por ejemplo, estar en Facebook, en Twitter, y normalmente los jóvenes que practican estos deportes de aventura asocian mucho la disciplina a sus redes sociales y tratan de mover un poquito a nivel de los medios de comunicación la información y los contenidos propios de sus disciplinas. El periodista tiene que salir a buscar, tiene que investigar, buscar cómo ahondar sus fuentes y los deportes extremos tienen que ser pues una fuente interesante para el periodista deportivo. Pero también viene la contraparte y es que las organizaciones tienen que buscar acercarse a los medios de comunicación. Muchas veces se quejan diferentes ligas deportivas, diferentes actores diferentes al fútbol y la verdad es que no nos buscan. La verdad uno no se da cuenta por mucho que trate de encontrar o cuando los busca no te dan la información adecuada de cuándo son los eventos o no te mandan una información complementaria. Creo que las organizaciones deportivas en ese caso, incluyendo por supuesto a los deportes extremos, si son clubes o si no son organizados, porque muchas veces son personajes anónimos pero nunca se muestran. Y claro, hay muchas opciones, te pueden enviar comunicados de prensa, te pueden construir historias de vida que a la postre en el medio de comunicación pues les puedes dar una mejor trascendencia. La primera transmisión de hockey subacuático, de fútbol americano en Colombia y ahora esta especialidad, el deporte más extremo entre las modalidades extremas, el salto base. Aprovechamos para preguntarle a Harvey Augusto cómo se prepara como periodista para el cubrimiento y el despliegue informativo que merecen también las nuevas tendencias deportivas. También los vieron ustedes aquí por la señal de Teleantioquia. Claro, el periodista debe tener una responsabilidad y es investigar acerca de las diferentes disciplinas deportivas y en este caso de esas nuevas tendencias. Tiene que conocer conceptos como la terminología, como la razón de ser de ese deporte, quiénes son los protagonistas, en qué consisten esos eventos y si son clasificatorios a otros de carácter nacional o internacional. Tiene que saber qué son y para dónde van y también distinguir y aportar desde su labor de medios de comunicación para legitimar a estos personajes también, para convertirlos en esos referentes. Así como se hace en otros deportes, creo que aquí también hay que mitificarlos un poco, construirlos a nivel de nuestras pantallas en los medios de comunicación.
Otro de los deportes que escogimos fue el parapentismo. Para contarles cómo se practica y en qué condiciones climáticas se vuela, el piloto nos compartió algunos conocimientos sobre meteorología, aerodinámica, mejor dicho, cómo juega con el aire mientras hace su viaje. El sol calienta la tierra, el calor se en forma de burbujas. Imagina que esto es una olla con agua y cuando se calienta se llena de burbujas y a la temperatura empieza a hervir. ¿Lo has visto cuando estés viendo el agua que en los bordes de la olla suben así muy rápido? Sí. Es exactamente lo mismo pero en las montañas, entonces suben así más rápido. Se acumulan en las montañas y se desprenden hacia arriba como una cascada de agua. Es lo mismo pero al revés. Por ejemplo, el aire es como el agua, es como un río que circula. Normalmente la dirección del río depende de la salida del sol. El sol viene allá de la derecha, mira. Desde allá viene el río. Y por ejemplo, cuando llegamos a las puntas, vamos a ver que nos mueve más hacia arriba. ¿Hasta la burbuja, ¿sí ves? Sí. ¿Hasta dónde es lo más lejos que has viajado? Yo 120 kilómetros, de acá un poco más lejos que Jardín. Ajá. El récord de Colombia va en 200 kilómetros. Lo catalogaron como extremo porque dicen que no, te puedes perder la vida en eso, sí la puedes perder, pero si haces las cosas con seguridad y con el conocimiento nunca te va a pasar nada malo. Yo llevo más de 10.000 vuelos y no conozco que es un accidente de cuenta del parapente. Yo llevo en esto 9 años volando. En esto soy profesional, tenemos una agencia de viajes especializada en parapente, pero también trabajamos con muchos deportes porque digamos también practico el kiteboarding, que es una cometa y la tabla sobre el agua que se desliza. Ese parapente es muy bueno, pero físico. Es full físico, muy bueno físico. Y el parapente es full mental. El kiteboarding, que es la cometa y la tabla sobre el agua, se desliza y ejercitas todo tu cuerpo. Si quieres hacer 1 kilo de fuerza en todo tu cuerpo, lo haces. Y si quieres hacer 100 kilos, simplemente sueltas el arnés y ya tienes toda la fuerza de la cometa en tus manos. Entonces, los límites los pones tú. También hacemos rappel, bungee, también hacemos escalada. Pues todo lo manejamos todo natural, porque consideramos que los deportes naturales son fundamentales, porque aprendes cómo funciona la naturaleza, adquieres habilidad mental y pues disfrutas de esto, mira, de estos paisajes. Con Edison Valencia, piloto de parapente, también hablamos de mitos y seguridad al practicar el vuelo. Las personas creen que es algo peligroso, que es algo miedoso, que es algo de simple miedo, sino que lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que el miedo era malo. El miedo no es malo, el miedo es adrenalina. Pero si lo haces con seguridad, con un equipo en buenas condiciones, nunca te va a pasar nada malo. Entonces, y por ejemplo, digamos, uno de los proyectos de nosotros es darle inclusión a las personas, que darle acceso gratuito a adultos mayores, a niños discapacitados y que todas las personas aprendan a volar, porque para nosotros el parapente es la evolución en educación, entretenimiento, habilidad y medio de transporte. Imaginen que allí como volamos nosotros, el récord mundial va en 500 kilómetros y eso es como ir de acá a Cartagena volando sin gastar un centavo en gasolina. Entonces, eso es lo que viene a volar y invitados todos van a ver lo bueno, fácil y seguro que es. Siempre hacer los chequeos de seguridad, que el equipo esté en buenas condiciones, que tengas el paracaídas de emergencia, que las líneas no tengan ningún enredo, ningún nudo. Y si tú haces esos chequeos de seguridad nunca te va a pasar nada malo, porque estos equipos tienen tanta tecnología que están diseñados prácticamente para funcionar solos. Y tú lo sueltas, él sigue volando solo y es muy seguro, prácticamente puede aterrizar solo.
Colombia es el segundo mejor destino en el mundo para practicar deportes extremos. En Antioquia particularmente y en la ciudad de Medellín, la primera disciplina extrema o deporte, digamos, extremo que empezó a meterse dentro de del espectro de la ciudadanía fue el skate, y tuvo su primera aparición en la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el Círculo de la Unidad, a través de la construcción de una pista de skate que reclamaban los practicantes de esta disciplina. Ya tenemos algunas otras, digamos, unidades satélites en la ciudad construidas por el INDER, y el Instituto Departamental ha ido, digamos, incentivando la construcción de otras pistas en municipios aledaños del área metropolitana. Ya vemos, por ejemplo, particularmente pistas de skate y algunos muros de escalada, que son, digamos, los que particularmente han hecho, digamos, su irrupción dentro del espectro de lo que es el deporte extremo en la ciudad. Y digamos que lo otro ha sido más por iniciativa privada, la práctica, por ejemplo, del parapentismo en el sector de San Félix, en municipios como Caracolí hay una disposición muy importante para practicar el canopy, utilizar el río, el agua como un espacio importante para la práctica de estas disciplinas extremas. Son iniciativas más de orden particular. Yo siempre he pensado que los institutos municipales y el instituto departamental han sido un poco tímidos en adentrarse y en apoyar este tipo de actividades que seguramente en el futuro, en el corto futuro, en unos 5 o 10 años, van a ser las que van a dominar el espectro, pues porque son las personas jóvenes las que quieren practicarlas. Es demasiado importante para la región antioqueña y pues para todo el país abrir el abanico de opciones en el turismo de aventura. Se combina la adrenalina con el disfrute de paisajes, pues, y el salir a conocer otras regiones. Es una modalidad que ha crecido en varias partes del mundo. Es el ejemplo de Costa Rica y el mismo Barcelona en Europa. Pues Antioquia y Medellín, que se han consolidado como regiones propicias para el turismo, pues es muy bueno que se fijen en esto, porque es otra forma de vender la ciudad y de vender la región. El salto doble cuerda es un deporte o tendencia deportiva que consiste en hacer girar un par de cuerdas de igual longitud por 2 personas, mientras uno o más individuos saltan. Para conocer más de este deporte, invitamos a Jair Bedoya. El salto doble cuerda lo enseño hace más o menos 11 años. Llega como una nueva tendencia a la ciudad, apoyado por el Instituto de Deportes de la ciudad. Lo que se hace básicamente en salto doble cuerda son 2 modalidades: estilo libre, en cuerda individual, y en doble cuerda. Lo que se hace es todo tipo de movimientos que pueda realizar el cuerpo humano sin que se arriesgue la integridad física, de manera individual o de manera colectiva, buscando 3 beneficios: a nivel social, a nivel cognitivo y a nivel físico. No es un deporte extremo, es una nueva tendencia deportiva. Surge hace ya algunos años en la ciudad a través de la comunidad adventista. Se retoma, pues, más o menos, como les decía anteriormente, hace 11 años, con prácticas en la ciudad, con festivales. Se ha tratado de hacer la solicitud para que sea un deporte avalado por Coldeportes, pero el proceso es un poquito arduo. Aquí en la ciudad se han hecho varios festivales. La empresa privada se ha vinculado de menor manera, pero se ha logrado establecer vínculos. Se han hecho muchas exhibiciones, se han impactado muchísimas instituciones educativas. Se han realizado procesos a través de el INDER de Medellín, Indeportes Antioquia, capacitando en diferentes regiones del departamento. A nivel nacional también hemos tenido representación. Los medios de comunicación obviamente influyen y juegan un papel fundamental en esta labor. Cabe destacar que es inclusivo para toda la población, tiene un gran componente de imaginación y creatividad. Pero esta característica depende de los participantes y del grado que le impriman a sus saltos.
los medios de comunicación, en algunos partes de sus programas, de sus entrevistas, casi siempre buscan algo novedoso. Desde lo deportivo, nosotros hemos tenido la posibilidad de salir en algunos medios locales y nacionales, tanto privados como públicos, en televisión, en internet, prensa, todos buscando siempre mostrarle algo diferente a la comunidad, una opción que puedan ellos tener para la práctica deportiva. Los jóvenes llevan conmigo procesos, pues este último grupo con el que vengo, llevan más o menos entre 4, 3, 2 años más o menos. Son jóvenes que a través del deporte tienen una opción diferente para las comunidades donde ellos viven, que son casi siempre sectores vulnerables, donde los aleja un poquito de la violencia, de situaciones muy vulnerables a las que ellos se exponen, como drogas, como delincuencia, etc. Y a través del deporte ellos encuentran una opción para poderse nutrir de lo que se brinda acá, conocer nuevos espacios, compartir con personas, mostrarle a las personas lo que ellos realizan. La televisión pública regional, en este caso Teleantioquia, viene apostándole a diferentes contenidos como Antioquia Deportiva y Extremotores. En los noticieros, en la sección de deportes o en espacios para jóvenes, la práctica de deportes no tan conocidos también han sido protagonistas. Deportes urbanos como el skate, se puede catalogar también como el stunt o como las acrobacias en bicicleta, en motocicleta y pues también en otros como el longboard, que es similar al skate, pero es una patineta más larga y se practica en las montañas o en las periferias de la ciudad, donde hayan vías que sean propicias para la práctica de estos deportes. Estos por mencionar algunos, pues también aquí hay uno muy local y que es muy autóctono, que es el carro de rodillos, que también se convierte en una aventura, en un deporte de aventura, como en un deporte urbano y extremo. Teleantioquia permitió otra vez este espacio para mostrar todas las actividades, tanto a motor como las actividades extremas de aventura y los deportes urbanos, que tanta falta hacen en la difusión para los televidentes. Es abrir un escenario y también refrescar un poco la pantalla, porque es mostrar tanto esos deportes urbanos como salir al campo a disfrutar de los deportes de aventura. Los televidentes pueden opinar sobre qué contenidos consideran que no son tan visibles en la televisión regional. Recuerden nuestro correo electrónico y las redes sociales. Saberte ver.